Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy con la participación de la psicóloga Diana Rocío Hernández Pérez, egresada de la Universidad de Boyacá, especialista en sistemas integrados de gestión QHSE, calidad, seguridad y salud en el trabajo, y medio ambiente. A lo largo de sus 7 años de experiencia, se ha destacado por su compromiso con la promoción de la salud mental en entornos laborales y comunitarios, implementando estrategias de prevención para una mejor calidad de vida. Diana Rocío ha fortalecido su experiencia en diversos escenarios, incluyendo su labor en instituciones como la E.S. Inés Ochoa Pérez, de Tibasosa, la Alcaldía de Paipa, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, desempeñando funciones clave en atención primaria en salud, promoción del bienestar laboral, y supervisión en sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia, y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, este módulo aborda los principios esenciales de la atención enfocada, pues como lo dice, en el usuario, destacando pues la importancia para mejorar la calidad en el servicio en cuanto a la satisfacción del servicio como tal que se le brinda en las entidades, en este caso pues entidades de salud, así como el tema profesional y el cumplimiento pues normativo que tiene que ver todo lo que pues referente a la atención en las entidades de salud. Entonces, para ello vamos a ver unos principios que son fundamentales para este desarrollo y la atención enfocada en el servicio. Uno de los principios fundamentales que se manejan es el respeto por la individualidad. Este respeto por la individual hace referencia a que pues la persona, independientemente de su sexo, de su raza, su preferencia política o religiosa, tiene pues una importancia como ser, como persona, el cual pues se le debe reconocer por sus valores y independientemente de su preferencia como tal. Otro principio importante es la personalización. Adaptar los servicios a las características individuales de cada usuario. Es decir, que pues dependiendo de la situación, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto mayor, pues cada uno tiene diferencias y necesidades implícitas, cada uno de ellos en el servicio. Entonces, pues igual tener ese criterio pues presente. Participación activa, involucrar al usuario en la toma de decisiones sobre su atención. Eso quiere decir que si el usuario requiere de un servicio o se le puede dar otras alternativas en el mismo lugar de atención, o se le puede orientar si a bien tiene otros en otros servicios, puede ser de forma
de forma voluntaria, digamos, si quiere en otra entidad que se le preste ese servicio o pues se le pueden brindar información con respecto a ese servicio sin interferir en lo que el usuario o la persona requiera. En cuanto a otro principio importante es la continuidad de la atención. Entonces, pues esto hace referencia a garantizar la coordinación entre diferentes servicios y profesionales. Si se le puede, o sea, orientarle al usuario que pues se prestan más servicios, pues en la entidad los servicios que se prestan en los cuales puede acceder. Por ejemplo, si el usuario viene por una atención médica, pero pues en esa misma S, digamos como ustedes que están trabajan en esa S, pues brindarles otros servicios que tienen en ese centro de atención. Entonces, que psicología, que nutrición, que promoción y prevención, los programas que se tienen, que si hay una jornada de salud en la cual se hacen diferentes tipos de exámenes, por ejemplo, mamografías, de antígeno prostático. Entonces, pues, no quedar como con la información que el usuario requiere básico, sino pues darles información general del servicio y así mismo pues puedan acceder a todos los servicios y que ellos conozcan los canales de accesibilidad de cada centro. Entonces, asimismo, pues, indagando y demostrándoles cuáles son los tipos de servicios que se prestan, las modalidades, las formas de que pueden y los horarios en los que pueden acceder al servicio, si es de forma presencial, si es de forma telefónica. Entonces, todo ello, si también está por la página web, si hay algún enlace o link en donde puedan ellos solicitar algún servicio, si también está habilitado el servicio de WhatsApp. Entonces, esto ayuda bastante para que el usuario pues acceda a todos los servicios en general y pues no se generen barreras. Bueno, uno de los beneficios para los usuarios, ¿cuáles serían? Principalmente pues la satisfacción, ¿cierto? Pues a nosotros nos interesa que nuestros usuarios tengan una satisfacción en el servicio, pues ojalá el 99.9 de satisfacción en el servicio que se presta en cada centro de atención. Entonces, pues obviamente que si el usuario está satisfecho en los servicios que se prestan, pues eso ayuda a, obviamente, el nombre de la institución y ya que pues el usuario pues siga acudiendo a ese centro y pues se le pueda brindar los servicios que requiera. Y pues obviamente que tiene unos beneficios a nivel institucional, profesional y al usuario. Entonces, pues la satisfacción es un pilar esencial en ese sentido. Entonces, otro beneficio pues son los resultados que se pueden generar de la satisfacción en el usuario, que sería pues la atención y la reducción si digamos, ejemplo, si para a nivel de profesional, pues a mayor satisfacción, digamos, del usuario, pues también hay mayor satisfacción laboral en el profesional, porque pues esto quiere decir que se está haciendo pues bien el trabajo y pues así habrá pues una mejora continua en su desarrollo profesional en el día a día. Mejora pues las relaciones con los usuarios de una forma más asertiva, reduciendo pues, los conflictos y las quejas que se puedan presentar
en el largo del servicio. Pues a nivel institucional, pues mejora la calidad de los servicios, optimiza los recursos, aumenta, pues como les comentaba, la reputación institucional, pues es muy importante. Indicadores también internamente, los indicadores de gestión y pues asimismo la reducción de los eventos adversos que se puedan presentar. Y pues no, lo último y no lo menos importante, pues la valoración y el respeto, pues el sentimiento de ser valorados y respetados durante todo el proceso, pues es fundamental en el servicio. Bueno, por otro lado, quiero hablarles sobre la estrategia para implementar la atención centrada en el usuario. Bueno, para estas estrategias, pues hay 4 puntos importantes a resaltar. El primero es la escucha activa. La escucha activa, pues, es atender las necesidades y preferencias del usuario con atención plena. Es decir, que si se tiene una escucha activa, la comunicación clara y adaptada pues al mismo comprensión, digamos, a nivel de, ya, en términos generales, como hablar coloquialmente, ¿sí? No hablar como con tecnicismo, sino pues ser un poco más básico para que darse a entender con el usuario y pues prestar un mejor servicio y que no haya como interferencias en la atención y en la asertividad de lo que el usuario requiere. La toma de decisiones compartida. Entonces, es muy importante, como les mencionaba, involucrar al usuario en las decisiones que se tomen, que tanto pues como institución se le dé una orientación e información relevante y que sea acertada y que pues de esta manera el usuario pueda tomarla de allí y pues él decidir si quiere el servicio o no, o cuál es de su preferencia, qué servicio quiere tomar. Por ejemplo, si se le da la opción de que haya una atención, ejemplo, en el servicio de rayos X, hay personas que quieren tomar el servicio o no son, digamos, de régimen subsidiado, son de contributivo, pero quieren tomar el servicio porque saben que el servicio es bueno, pues lo toman y pagan el servicio. Entonces, pues darles como esa posibilidad de oportunidad de tomar el servicio sin cerrar las puertas o brindarle la información que requiera. La evaluación continua de la satisfacción del usuario. Es importante que nosotros hagamos seguimiento a la satisfacción del usuario, si le ha parecido bien el servicio, si está cómodo con la información, con los servicios en las diferentes áreas o procesos de la institución. Entonces, sí, eso es muy importante y relevante porque desde allí, pues obviamente que el usuario es el que define y nos orienta si estamos o no estamos y qué debemos mejorar el día a día. Entonces, es súper importante hacer una evaluación continua de la satisfacción del usuario y revisar si se debe mejorar o se están haciendo bien las cosas y hacer pues mejoras continuas si se requiere. En diseño de espacios físicos es muy importante, dado que si hay una mejor confort y los espacios son amigables y son bien señalados y tienen la señalización, las indicaciones correctas por donde desplazarse y los diferentes servicios que hay, pues va a ser
pues de mejor y mayor acceso para cada uno de los usuarios que ingresen a la entidad. No sé si hasta ahora va todo claro. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, continúo. Formación y diseño de espacios. Entonces, bueno, ya les había mencionado que pues es muy importante crear pues ambientes que promuevan ese confort en los usuarios eh, para que se sientan pues cómodos en el servicio. Pues lo que, con todo lo que pues acarrea, ¿no? Que el aseo, los espacios iluminados, que pues estén en buen estado, los baños higiénicos, pues en lo posible lo mejor, en prestar el mejor servicio que se pueda en cada una de las instalaciones. Otro aspecto súper importante es la capacitación del personal. Dado que si no capacitamos al personal frecuentemente, pues es importante que se haga la capacitación y que pues todo, en general, todos los colaboradores de la entidad tengan información y se pueda brindar información. Por ejemplo, si un usuario requiere saber qué servicios hay, los horarios y demás, pues que, como se dice coloquialmente, hablemos todos el mismo idioma y sepamos de la información. Es importante la capacitación en la atención al cliente, capacitación en trabajo en equipo, la capacitación pues como tal a todos los administrativos, a los colaboradores asistenciales, orientadores de seguridad, en general a toda la población de la entidad que tengan una capacitación continua, que se puedan desarrollar esas habilidades de comunicación hacia los usuarios, siendo asertiva y empática, pues que es uno de los propósitos y de lo que se requiere en una atención centrada en el usuario. Entonces, pues para ello es muy importante que se haga una capacitación continua, así como el trato y el buen trato y la humanización, que es algo que se está manejando ahora, pero pues no es que sea de moda, sino porque realmente es importante que se dé un servicio humanizado. Mm, bueno. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, porque ya voy a cambiar a otro tema que es el marco ético de la atención al usuario. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Bueno, continúo el marco ético de la atención al usuario. Eh, Entonces, los principios éticos fundamentales es la autonomía, el respeto por la capacidad de la decisión del usuario, lo que ya hemos hablado que es importante que el usuario decida, se le brinde la información y él toma la decisión de aceptar o no el servicio que se le brinde o se le preste, pues dando la información clara y oportuna. Beneficencia, otro principio que es actuar siempre en beneficio del usuario. Es decir, que no contrariando, sino pues dando las posibilidades de solución y que pues sea benéfico en pro del servicio hacia el usuario siempre. No maleficencia, evitar causar daño en la atención, es decir, que si el usuario viene alterado
porque no se le brindó la atención, porque no se le atendió, porque llegó tarde y no se le atendió. Entonces, orientarle al usuario, obviamente que aquí ya entraría los derechos como usuario, que es llegar con antelación a las citas, eh, pero pues sin agredirlos y sin juzgar ni nada el tema de sus servicios, sino pues dándolo de la mejor manera y diciéndolo de manera apropiada. Otro principio importante es el de justicia, pues hace referencia a la distribución equitativa de los recursos y de los servicios, es como más general a nivel como administrativo. Y el principio de la confidencialidad. Este es súper importante y es clave porque la confidencialidad es, pues obviamente que es un pilar en cuanto al sector público. Como sabemos, la información que se maneja es sensible y pues obviamente que la protección de esa información es súper importante, eh, preservarla, a que digamos que en las entidades hay algunos procesos en cuanto al manejo de las historias clínicas, la reserva que se debe tener, y si el usuario requiere una copia, ejemplo, de la historia clínica, requiere una autorización de la persona, si es un tercero, igual que sea diligenciado en el formato de solicitud. Obviamente no negarle porque pues es un acceso, un derecho que ellos tienen, pero siempre pues preservando porque pues siempre se pueden presentar inconsistencias de confiabilidad entre las personas, ¿no? Puede ser que vaya un tío por la historia clínica de la sobrina y pues no sea para un manejo adecuado, por lo tanto siempre debe tener un conducto regular, de tener un formato de confidencialidad, de autorización, todo como es el trámite legal para que se le pueda proporcionar esa información al usuario. Bueno, por otro lado, les voy a mencionar sobre la normativa en Colombia de los derechos y los comités éticos. Bueno, pues como trayendo a colación de los inicios, la resolución 13437 de 1991 establece que los derechos de los pacientes implementan los comités de ética hospitalaria. Entonces, pues como vemos, esto no es un tema nuevo, sino ya viene de bastantes años atrás, en el cual se establecen los derechos y los deberes de los usuarios, eh, así como la implementación de los comités de ética, que es fundamental en las entidades de salud. La ley estatutaria 1751 del 2015, que reconoce la salud como derecho fundamental y garantiza la autonomía médica y participación del usuario. Esta es la que maneja ya pues más el tema de pues actual de los derechos de los usuarios o pacientes. Entonces, bueno, el primero sería el consentimiento informado, garantizar que el usuario comprenda y acepte el proceso de atención, que lo que les mencionaba anteriormente, pues es importante que se le explique el, el proceder de la información pues la protección de la misma, pues
obviamente demostrando y explicándole la importancia de esa información que se le pueda brindar. Y pues la protección de datos, que también pues es muy importante tenerlo en cuenta, de no manipularlo ni pues en otras áreas, o por ejemplo a veces sean copias o algo en papel reciclable. Entonces también es muy importante no manejar el buen manejo de esa información, ¿no? En los protocolos normativos, seguir estándares y procedimientos basados en la legislación vigente. Siempre estar pues actualizándonos en la legislación, en la actualización de las normas, de las resoluciones, de los decretos y leyes que se vayan presentando desde el Ministerio de Salud y otras entidades que pues atañen a la misma. El manejo pues de la documentación adecuada. En las entidades de salud siempre se debe preservar las historias clínicas y otros registros e información de documentación relevante, que los carnets, que bueno, todos los procesos de atención que se deben preservar y darle como no decirlo, la preservación, pero pues durante el tiempo, ¿no? Digamos que una historia clínica, hablando de la historia clínica, pues se tiene que preservar durante mínimo 20 años, ¿no? Se debe tener las historias clínicas con antigüedad y reserva ahí en cada entidad de los servicios que se presenten a los usuarios. Entonces, pues es muy importante ese manejo adecuado y que se esté administrando de forma adecuada en la institución. Entonces es súper importante que se le dé la preservación que requiere y como lo es la información de todos los servicios que se presten en la ES. Otro tema súper fundamental son los derechos y deberes. Respetar y promover los derechos y responsabilidades de los usuarios. Ya en la parte práctica y la realidad, vemos que los usuarios se saben sus derechos, pero no cumplen sus deberes. Entonces voy a repasar los deberes y los derechos de los usuarios para que los tengamos presentes. Entonces voy a permitirme leer los deberes que tienen los usuarios. Es súper importante que los tengamos claros y tener presentes en nuestro servicio, porque pues como les mencionaba, los usuarios saben sus derechos, pero pues no saben sus deberes. El primer deber es cumplir con las normas de la institución. Preservar las instalaciones, el servicio adecuado interno, porque pues a veces no se le da la manipulación adecuada y pues se presentan daños por los mismos usuarios que no cuidan las instalaciones. Suministrar al personal de la salud información oportuna, clara y veraz sobre el estado de salud. Es fundamental, a veces van los adultos mayores solos, sin un acompañante, sin un familiar, y pues no le dan la información al médico, por ejemplo, donde ellos a veces no saben ni a qué van, ni qué necesitan, ni qué medicamento están tomando. Entonces, pues es difícil una atención así hacia un usuario que pues no tenga claridad de lo que requiere. Y pues obviamente puede ser por sus mismas condiciones de salud. Entonces, pues eso es relevante, o llevarle la historia clínica al especialista, o copias de las atenciones que han tenido con otros especialistas o entidades de salud. Otro deber es cumplir con las citas o cancelarlas oportunamente cuando no pueda asistir. Esto es súper importante porque a veces los usuarios sacan y sacan citas, pero pues no
no las cancelan. Entonces eso pues internamente, administrativamente, pues se generan unos reprocesos que pues a veces genera conflicto interno y también al usuario por la demora en la atención, pero es más porque pues si el usuario no llega, pues se tiene que reagendar, revisar cómo avisarle a los médicos las agendas o al odontólogo, bueno, al profesional el cual no asista al usuario y cambiarla o revisar si se puede atender a otra persona. Entonces, pues genera un desgaste al no cancelarla y no asistir oportunamente. Tratar con respeto al personal de la salud que lo atiende sin importar su cargo, función y a los demás. Este es fundamental también porque a veces eh, los usuarios no respetan, o sea, exigen respeto y atención, pero pues no la brindan recíprocamente. Entonces, pues fundamental ese buen trato también hacia los colaboradores, las personas que le atienden en las entidades de salud. Usar correctamente los servicios que el hospital les ofrece y cuidar sus instalaciones. Bueno, también habla un poco de las instalaciones. A veces, sobre todo en los baños de las entidades de salud, pues no los cuidan. Se roban los ejemplo, el papel higiénico, bueno, todo lo que se ofrece para un servicio adecuado, pues no lo cuidan y pues es difícil porque pues los mismos usuarios son los que hacen que el servicio pues no se brinde o no se les dé el acceso a algunos elementos de aseo, ejemplo, para su mismo cuidado. O el daño en las paredes, o daño en las puertas de chapas, bueno, ventanas, en fin. Entonces, pues, el servicio se brinda para ellos y por ellos, entonces, pues, es fundamental que se les aclare ese servicio que se le ofrece. Otro deber es seguir las indicaciones dadas por el equipo de salud. Entonces, a veces se les dice que, ejemplo, que salen de la cita médica y que vayan asistan a algún programa de prevención y promoción o se les brinda el servicio, ejemplo, inicial de laboratorios para que pues posteriormente en la cita médica se revise y se haga un análisis del diagnóstico de los resultados del usuario y el usuario se molesta porque se le da porque se le tienen que hacer esos exámenes y no se le brinda la atención, o sí, para que esos laboratorios, para que esos exámenes, para que se toman esos medicamentos o no se toman la medicación que el médico le ordena. Entonces, pues es muy importante porque pues si se le brinda ese servicio es porque es importante para el bienestar de cada uno de ellos. Otro deber importante es firmar, autorizar o negarse de participar en procedimientos que va a recibir. Digamos, por ejemplo, el servicio en las citologías. En la citología, si usted no quiere realizar el procedimiento, pues tiene todo el derecho de firmar el desentimiento y pues que no le hagan ese procedimiento. Entonces, pues es un deber de ellos. Si no lo quieren, pues en este caso sería firmar el desistimiento para que ellos pues aclaren y informen a la entidad que no requieren ese servicio o no lo quieren. Otro deber importante es afiliarse al sistema de salud con todo su núcleo familiar e informar sobre cualquier cambio que surja. Ejemplo, a veces se cambia de lugar de residencia, de número de teléfono, a veces se cambian incluso de entidad de prestadora de servicio, de EPS, pero no informan.
a las entidades. Entonces, pues es muy importante informar a todas las EPS o a las IPS esos cambios que se tienen. No hay que cancelar oportunamente el valor correspondiente a los servicios de su atención. Algunos servicios que se prestan en las entidades de salud son ambulatorios, por lo cual pues tienen un costo. Y pues a veces digamos, ejemplo, en el ámbito subsidiado, de régimen subsidiado, pues el usuario está siempre acostumbrado a que todo sea gratis, a que todo se lo regalen, y si le cobran un servicio, una jeringa o un procedimiento, pues no le gusta. Entonces, pues es muy importante también ese deber. Por último, cuidar su salud y hacer que su grupo familiar sea parte activa en su tratamiento y recuperación. Entonces, a veces solo vamos al médico cuando, mejor dicho, ya estamos súper enfermos y ya no hay nada que hacer. Entonces, pues es importante hacerse un control anual y los chequeos básicos de salud para que, pues, prevenir, obviamente que la prevención hace que evitemos enfermedades y posibles riesgos a futuro de nuestra salud. Bueno, por otro lado están los derechos, que es a recibir un trato digno, respetando sus creencias, costumbres, raza y sentimientos. A disfrutar de una comunicación plena, clara al personal que cuida su salud. A ser protegido de su integridad física, procurándole los medios adecuados disponibles para evitar cualquier accidente. A recibir durante el proceso de su enfermedad la mejor asistencia médica disponible, respetando su privacidad. A que la información de su historia clínica y su estado de salud solo puedan ser conocidos bajo su autorización. A presentar PQRSF, significa peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias en la oficina amiga del usuario o página del hospital. Es decir, en algunas entidades ahí pues están los buzones de sugerencias, está SIAU, o hay una oficina amiga del usuario, entonces usar esos servicios que es importante justamente para mejorar la calidad del servicio a diario. Entonces, si se tiene alguna sugerencia, alguna petición, y asimismo pues hacerle divulgación a los usuarios que existe ese servicio y que pueden acceder a él, manejándolo de forma idónea. A ser respetado en su voluntad de participar o no en investigaciones médicas. Entonces, si no se quiere o no se pide el consentimiento, pues ese es uno de los derechos que se tiene. A ser respetado en su voluntad para recibir o rechazar los tratamientos una vez explicados los riesgos o beneficios. Ejemplo acá sería, por ejemplo, el aborto, entonces, o la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces se le explica a la persona, a la mujer, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y demás del tratamiento, del procedimiento que se le va a realizar, y pues el usuario paciente toma la decisión si lo realiza o no, y pues como entidad, como profesional, como colaborador se debe respetar esa decisión del usuario. A elegir al profesional de la salud de su preferencia de acuerdo a las opiniones presentadas, entonces, o opciones que se le brindan en el servicio. Entonces a veces dicen, no, que yo quiero con la médica tal, que con el médico tal. Bueno, entonces si el usuario lo elige, pues darle la opción de que sea con ese médico que de su preferencia, odontólogo o psicólogo en general. El que él quiera elegir, se le da la opción de que lo elija. A recibir información acerca de los costos y trámites administrativos por los servicios obtenidos. Puedes informar que si requiere un certificado médico tiene un costo, y dar, pues decir el costo que es, pues para que el usuario pues tome el servicio de manera voluntaria.
Bueno, hasta ahí por parte de el tema de derechos y deberes. Por último, participación ciudadana, entonces implementar mecanismos efectivos como PQRs para la retroalimentación, la satisfacción del usuario, entonces es importante pues en cuanto a los PQRs pues darle respuesta a los usuarios o mejorar el servicio. Si es en el momento darle solución a la situación, sugerencia o petición que se esté requiriendo en el momento. También a participar en las asociaciones de alianzas de usuarios, en las convocatorias públicas de la rendición de cuentas para que la ciudadanía conozca los servicios y lo que se ha hecho en la entidad. Es importante que la ciudadanía participe de forma activa en esos procesos que se brindan en una entidad de salud. Bueno, para concluir este primer módulo, está, pues como tal, pues es fundamental para mejorar la calidad y satisfacción en los resultados, el, la satisfacción del usuario. Entonces, súper importante, fundamental, atención a la satisfacción del usuario, tener en cuenta la normativa y la ética profesional, el consentimiento, los derechos que se tienen y los deberes, así como la implementación práctica que requiere la formación y comunicación efectiva y en los espacios adecuados para el usuario. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta del primer módulo que acabamos de ver. Bueno, entonces voy a dar paso al módulo 2, comunicación asertiva y vínculos personales. Este módulo pues aborda herramientas esenciales para la comunicación clara y efectiva, inteligencia emocional, empatía, autocuidado emocional, técnicas para manejar conflictos y situaciones complejas en el desarrollo del día a día. Aprenderemos a mejorar pues la interacción con los usuarios en diversos contextos, incluyendo situaciones especiales y vulnerables. Exploraremos habilidades comunicativas claves, barreras y estrategias para superarlas, así como el desarrollo de la empatía y el autocuidado para profesionales. Al final, pues vamos a ver un caso práctico para pues traerlo a colación en nuestra vida diaria. Bueno, iniciamos con los elementos de la comunicación asertiva. Entonces, los componentes fundamentales, uno de ellos es la claridad. La claridad hace referencia a los mensajes, el mensaje que se manifiesta y se dé a la otra parte, o en este caso el paciente o el usuario, sean mensajes comprensibles y precisos. O sea, como les mencioné al inicio, sin tecnicismo, sino pues ser más como coloquial en la forma de expresar y directa hacia el usuario. Concisión, pues darle pues ideas breves, concretas, sin perder la información clave o lo que se quiera dar a conocer. Coherencia, pues el hilo lógico en la comunicación, que pues estoy hablando del servicio de odontología, no estoy hablando del servicio de citologías. Entonces, si el usuario requiere información de odontología, pues darle la información clara referente al servicio de odontología, no de otros servicios, a menos que lo pida, ¿no? Entonces, pues ser coherente como en lo que el usuario pregunta y en lo que se va a responder. Contextualización, adaptar mensaje al receptor. Es decir, que si, si
depende de pues, lo que se quiera, requiera el usuario. Entonces, como parafrasear o contextualizar en el día a día, lo que se requiera, explicando de forma clara la información. Y la retroalimentación, pues verificar al final que pues las preguntas que se le hacen de afirmación al final de una comunicación para ver si la otra parte ha comprendido o no la información que se requiere o si existen dudas y poder aclarar. ¿Cuáles serían las habilidades claves para ello? Entonces, escucha activas interrupciones. A veces se tiene ¿cómo decirlo? Costumbre, podría ser, de que cuando una persona está hablando y no se le escucha y se le interrumpe, entonces lo que pasa es que se pierde el hilo de la información y no se escucha, no se atiende y generalmente por eso se generan los conflictos, ¿no? Porque de parte o parte de alguna de las dos partes, si no se escucha activamente, entonces se pierde la comunicación y no hay una coherencia y pues se generan como, digamos, inconsistencias o mala interpretación de la información que se está dando. Parafraseo para confirmar el entendimiento. Entonces, lo que les mencionaba, pues dar al final o realimentar si se están comprendiendo lo que se le está diciendo al usuario, si es claro, si no, eh, para que haya un mejor entendimiento. Preguntas abiertas y cerradas según el objetivo. Entonces, puede ser concreto, pero hacer preguntas para indagar y dar respuesta y solución a la solicitud que se requiera. Comunicación no verbal adecuada. A veces, bueno, en esto pues se presenta mucho en diferentes personas y sobre todo en el ámbito del servicio como de atención al cliente, que, por ejemplo, hay personas que tienen el ceño fruncido, entonces pareciera que la persona siempre está de mal genio, pero es algo como característico de esa persona. O hay personas que sí hacen pues gesticulaciones que no son adecuadas o generan como rechazo o apatía de la otra parte porque no se le está entendiendo o no se le está dando a conocer pues como una comunicación empática, sino pues de defensiva o agresiva, y la cual pues hace que la persona pues se siente incómoda y así mismo pues reaccione de otra forma. Adaptación del lenguaje al usuario. Pues lo que les comentaba, es ser más concreto y un lenguaje más coloquial, no, pues evitando tecnicismos, siendo más eh, ¿cómo decirlo? Pues siendo más, bueno, coloquial, ¿sí? Sin evitar tanta explicación o tecnicismos en los procedimientos, sino siendo claros y de forma concisa la información que se quiera pues, brindar. Barreras en la comunicación y estrategias para superarlas. Entonces vamos a ver algunas de las barreras más comunes que se generan en cuanto a la comunicación, que son diferencias culturales y lingüísticas. Eso se presenta bastante. Ejemplo, digamos, acá en Santander hay población en Pera, entonces ellos su lenguaje es diferente, no, a veces no, pues no nos entienden el lenguaje español o el de nativo de ellos, si ellos hablan otra lengua, otra jerga, generalmente tienen
como un traductor, eh, que es como el que siempre acompaña, pero a veces es difícil porque a veces van solos y no se les entiende o ellos no comprenden nuestro lenguaje, entonces es importante dar la forma no verbal, verbal o escrita, en este caso si se puede, eh, para, para podernos comunicar, o hay personas sordomudas, entonces es importante poder brindar el servicio de una manera adecuada, ¿no? A veces no sabemos cómo manejarlo, hay adultos mayores que no tienen eh, una escucha pues muy activa o tiene dificultades en el habla, entonces a veces no se juzga o se critica, entonces pues entenderlos de la mejor manera porque pues obviamente que algunas personas tienen sus dificultades o diferencias, entonces es importante no juzgar ni burlas, sino tratar de comprender la persona de la mejor manera. Y pues ver soluciones, si hay alguien, o indagar si hay alguien que sepa ese idioma, o si es un dialecto diferente o es otro tipo de idioma, o bueno, entonces darle como la solución y el servicio que requiere. Una jerga técnica o profesional. Entonces, lo que les comentaba, pues ser como más precisos y en la información, sin mucho tecnicismo. Prejuicios y estereotipos. Entonces, acá en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en los estratos, no. Acá, pues, esas barreras, pues, evitarlas porque, pues, no hace que haya una accesibilidad a todo el personal o los usuarios que requieran el servicio. Entonces, evitamos estos tipos de prejuicios que por su raza, su color o su idioma o demás. Sobrecarga de información. Entonces, darles mucha información de algún servicio concreto que se requiera. Entorno físico inadecuado. Entonces, que si las instalaciones se encuentran mojadas, el piso resbaloso, pues puede haber un accidente, un evento adverso. Que si no hay barandas, que si para que las personas adultas se puedan desplazar, si no hay rampas, todo eso pues interfiere en el acceso para los usuarios. Otra barrera que es muy común, el estado emocional alterado. A veces pues la persona llega alterada o el profesional está alterado, o bueno, entonces se responde de esa misma manera y pues se va a generar un conflicto que pues la idea es evitar y no generarlas. Entonces, pues más adelante vamos a ver como unas estrategias para manejarlo, cómo manejarlo, pues para evitar ese tipo de enfrentamientos o conflictos que se puedan generar cuando una persona llega malhumorada o altanera al servicio. Bueno, ¿cuáles serían las estrategias de comunicación? Uso de material visual o gráfico. Entonces, lo que les decía, si se puede señalizar, se puede mostrar y ellos puedan ver o sea, de las imágenes, que puedan interpretar el servicio o lo que ellos requieran, pues mucho mejor. Pues dando información del, del servicio que se requiera. Implementación de servicios de interpretación. Entonces, de ejemplo, si hay personas, si hay un personal o capacitarlo en lenguaje de señas, pues excelente para que se le dé una mejor atención al usuario, la persona que orienta o le imparte información al usuario. Verificación periódica de comprensión.
Entonces, estarles indagando, hablando a los usuarios, a los pacientes de la información que se les brinda en el día a día, en las consultas y demás. Eliminación de distracciones, ruidos, sonidos, luces o cualquier situación ¿cómo decirlo? Que genere pues como una distracción en el servicio o una atención. Entonces, pues generar unos espacios amenos para ellos. Adaptación a necesidades especiales. Entonces, por ejemplo, si lo que decíamos, eh, si la persona habla otro idioma o requiere otro servicio, pues generarle como esa posibilidad del servicio. Si es una persona con discapacidad auditiva, visual, entonces pues darle las herramientas para generar esa atención sin que genere conflicto. Bueno, eh, proseguimos con las estrategias de emocional en atención al usuario, ya específica. Eh, bueno, esta es traída del modelo Goleman, que es aplicado pues a la atención al usuario. Goleman es un escritor, un psicólogo, el cual pues traje aquí a colación a esta presentación. Uno de los componentes es el autoconocimiento, el reconocimiento de las propias emociones y su impacto. Entonces, reconocer que a veces las personas están alteradas, hablan, elevan el tono de la voz y dicen, no, yo no estoy gritando o yo no estoy enojado, cuando pues sí lo están haciendo. Entonces, como reconocer esa situación de, de comunicación, la cual pues genera pues una mala comunicación. Es reconocer esas emociones también y formas de expresión. Otro modelo es la autorregulación. Entonces, a veces se expresan, cuando la persona está alterada, se expresa o se manifiesta palabras, gestos o incluso movimientos que hacen que la persona, que la otra, pues estresantes o que se altere la otra persona o sí misma y no maneje sus emociones y pues inclusive llegue a agredir a otra persona. Entonces la autorregulación es muy importante para el manejo digamos en este caso nosotros como profesionales al usuario o al paciente, poderlos manejar. Pues que una técnica pues sencilla y fácil de hacer es la respiración consciente, ¿no? Otro modelo es la motivación, mantener actitud positiva y orientada al servicio. Entonces, sí, siempre ando como pues una mejor cara, brindar una atención amigable al usuario, pues siendo empáticos sobre todo, no pues con mala cara o con mala actitud de no atención, sino entonces lo que queremos es que se lleven una buena impresión y sean ser amigables con el usuario. El modelo de la empatía. Entonces, ¿qué es la empatía? La capacidad de comprender las emociones y perspectivas del usuario. Es decir, que si el usuario me manifiesta que lo acaban de robar
y que le quitaron todas sus pertenencias y que le robaron, por ejemplo, las órdenes, no puede sacar las órdenes para el especialista. Entonces, que yo le niegue, ejemplo, que sea yo la que lo atienda, que yo le niegue ese servicio o esa atención, porque pues no es problema mío, no. Pues la idea es que nosotros seamos capaces de comprender esas emociones, las situaciones del usuario o paciente y pues nos coloquemos como en los zapatos de ellos y seamos empáticos y le podamos servir de la mejor manera y darle solución. Habilidades sociales. Bueno, esta ya es una más estructurada que puede ser el establecimiento de relaciones constructivas, las habilidades sociales, pues es la forma como interactuamos con los demás. Entonces, es una habilidad que se va construyendo y adquiriendo. Después también es súper importante para el desarrollo con los demás. Bueno, otro componente importante es el desarrollo de la empatía en el contexto de la atención. Entonces, ¿cómo manejaríamos nosotros la empatía en una atención? Entonces, con la escucha reflexiva. La escucha reflexiva pues hace más referencia a prestar atención activa y reflexionar sobre lo expresivo. Pues, eso quiere decir que que se dé una atención eh, consciente en el ahora, no es si me está preguntando de dónde queda el baño, yo le diga, le respondo otra cosa, ¿no? ¿Dónde queda el laboratorio? Entonces, si él me está preguntando el baño, pues yo puedo responder a la pregunta que él me está haciendo. Reconocimiento de señales, identificar emociones verbales y no verbales es importante. A veces hay personas que no son muy, tienen mucha gesticulación o no son muy verbales en sus expresiones, entonces pues poder identificar esas expresiones. En la validación emocional, aceptar y respetar las experiencias del usuario, si está molesto, si está triste, si tiene la habilidad emocional, si tiene euforia o si, por lo menos a mí, en mi diario, como experiencia profesional, me cuentan mucho sus problemáticas, entonces, como aceptar y respetar esos espacios íntimos y que pues de confianza que se le brinda al usuario o al paciente y pues ahí generar la empatía con ellos, ¿no? El cambio de perspectiva. Entonces, pues ponerse en los zapatos del otro para comprender mejor la situación. Y por último, el reconocimiento cultural. Entonces, dependientemente de las diferencias culturales o contextuales o lingüísticas demás, pues ser comprensivos con ello. La aplicación de la empatía en la atención. Entonces, esto es, acá pues les voy a mostrar como unos ejemplos de cómo aplicar la empatía en una atención. Entonces, con frases empáticas. Ejemplo, entiendo cómo se siente, veo que esto es importante para usted. Saber que se comprende y que se atiende lo que la persona le está diciendo a uno, no puedes hacer como ignorar la situación o al usuario lo que se está diciendo, sino con estas frases, empleándolas, pues se genera una empatía con ellos. El interés genuino, es decir, mostrar preocupación real por las inquietudes del usuario, de su situación que presenta,
Si para la persona es terrible que lo hayan robado, pues hay que aceptarlo y hay que respetar esa situación. Entonces, eh, expresarlo de manera positiva. La respuesta compasiva, atender con sensibilidad el sufrimiento o malestar. Yo no puedo ir a gritar a una persona que se encuentra con un dolor de estómago, con intenso o un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, si yo le voy a responder de manera agresiva o fuerte o hiriente, pues no es la manera adecuada. Entonces, atender que si la persona siente un dolor, si está sufriendo por cualquier situación, ya sea física o emocional, entonces hay que pues, ser comprensivos y respetuosos con ese sentimiento. El respeto emocional, reconocer y respetar las necesidades emocionales que tienen los usuarios, los pacientes, su forma de expresión, sus situaciones, si ya pues dependiendo lo que se genere, pero pues respetando siempre sus y valorando siempre pues, siempre con el respeto hacia el usuario, reconociendo su valor. Comunicación en situaciones especiales. Bueno, los usuarios en vulnerabilidad. Este es muy importante porque a veces no se tiene en cuenta que es un adulto mayor que requiere una atención como si fuera un niño. No es que sea un niño, pero pues requiere una atención más activa, más amable, más afable y comprensiva, porque pues no, pues con el pasar de los años no, algunas cosas no se comprenden igual que cuando uno era joven, entonces tener como esa sensibilidad a la atención igual con los niños, las personas en condición de discapacidad o diversidad funcional, hablar como el mismo idioma de ellos, de comprensión, bajo nivel educativo. A veces hay personas que no saben leer, no saben escribir y le piden el favor a uno que le ayude a leer, a revisar qué debe hacer ahí o qué debe escribir, que no sabe escribir. Entonces, colaborar en esas personas que requieren ese apoyo, porque pues, si no tienen esa habilidad o ese aprendizaje, entonces es importante pues brindarles ese apoyo o ayuda que requieran. Cuando se sienten, hay un usuario en situación de crisis emocional, pues que requiere una atención especial en el momento, pues poderle brindar, si uno no sabe, pues llamar al profesional de la salud mental o psicólogo de la entidad para que le asista esa crisis en el momento a la paciente usuario. Estrategias específicas, simplificar el lenguaje sin enfatizar. Entonces, entre más concreto, mejor. Respetar los tiempos de procesamiento. Entonces, hay personas que la información las procesa un poco más rápido, otras por un proceso más lento, entonces, como respetar esos tiempos. Usar múltiples canales comunicativos, entonces de forma visual, de forma verbal, inclusive a veces pues acompañando a la misma persona, si no entiende, no comprende, acompañándola al lugar de servicio que requiera. Comunicación con familiares y cuidadores. En la comunicación clara también con los familiares o cuidadores, en los tiempos de espera y demás, explicándoles la importancia de la atención y el cuidado que se debe requerir en la situación, en el contexto de la salud. El, por otro lado, también esta componente importante es el autocuidado emocional para el profesional. Entonces, se presenta la prevención del desgaste, reconocer los límites personales, técnicas de manejo del estrés y desarrollo de resiliencia.
La importancia del trabajo en equipo y apoyo entre compañeros. A veces pues las jornadas, sobre todo en el ámbito de salud, son muy extenuantes, largas y estresantes, entonces pues la comprensión entre ellos. Estrategias de desconexión y recuperación, a veces pues tener esas pausas activas durante las jornadas laborales pues es muy importante para el manejo emocional de cada uno. Eh, y sobre todo pues en el ámbito de salud que llegan cada situaciones en todo momento de diferentes tipos. En cuanto al apoyo y recuperación, pues está el trabajo en equipo entre compañeros y estrategias de esparcimiento para generar esos espacios de desconexión y pues, recuperación de bienestar emocional. Bueno, ya hasta ahí vamos con el tema de la empatía, de la autocuidado emocional. Ahora pues seguimos con las técnicas para la gestión de conflictos. Entonces voy a mostrarle algunas técnicas en las cuales podemos emplear. La identificación y el análisis de los conflictos. Entonces se generan algunos tipos de conflictos que son los más frecuentes, que es falta o error en la información. Entonces, a veces informamos mal o no damos la información completa. Ejemplo, que venga un usuario a realizarse un laboratorio de un guayaco, ¿sí? Y no sepamos qué es un guayaco, no sabemos si ese servicio lo brindamos en la entidad, no preguntamos, lo enviamos a otra entidad cuando ese servicio lo prestamos en nuestra ESE, en nuestra entidad. Entonces, es importante también informarnos, ¿cierto? Es como un deber de los servidores, colaboradores de la entidad, informarse o indagar. Si no sabemos, pues preguntar. Porque a veces pues damos mala información, a veces pues no se presta un buen servicio por ello. Entonces pues es importante informarnos constantemente. Diferentes expectativas del servicio. Entonces, si no se es claro con el usuario, si no se es empático, coherente, entonces pues se puede generar malinterpretaciones en el servicio, en la información que se brinde y pues esto genera conflictos. Insatisfacción con los tiempos de espera. Bueno, este es muy usual en las salas de espera, en la asignación de citas o en urgencias, ¿no? Son dos ámbitos en la salud donde se genera más inconformidad o insatisfacción con los tiempos de espera. Teniendo en cuenta pues que si se tienen unos horarios, unos tiempos, si se prestan unos servicios, pues hay unos tiempos estipulados. Ejemplo, si llega la persona a urgencias y lleva media hora y no la atienden, y la persona empieza a decir que porque no la atienden si llegó hace media hora, cuando pues no le informamos que en la área de urgencias no se atiende de acuerdo a la persona como va llegando, sino al estado de salud en el que se encuentre, ¿cierto? Que ahí pues están los triajes, que por eso están estipulado el triaje, los tiempos, si llega un vital o sí, dependiendo del tipo de estado de salud en el que se encuentre, es la atención que se le da. Entonces, no, a veces pues hay mucha desinformación, no le informamos al usuario esa situación y pues se alteran y generan insatisfacción con el servicio o el tiempo de espera en cada uno de los servicios que se brinden. Percepciones de trato inadecuado. Entonces, a veces, por lo menos acá la cultura santandereana es que hablan gritando, ¿sí? Entonces, es algo como muy de cultura,
expresarse gritando o elevando la voz. A otras personas pues les puede molestar y es algo de ofensa o agresivo para otras personas. Entonces pues en la percepción varía, ¿no? De acuerdo a ese trato que se dé. Que finalmente, pues, si uno está hablando, no requiere elevar la voz o gritar cuando, pues, se tiene la persona cerca y no es necesario que, pues, que se eleve la voz para que lo escuche cuando se tienen muy, muy cerca. Limitaciones institucionales. Entonces, ejemplo, que no se preste en el servicio de primer nivel, no se preste una atención de rayos X, ejemplo. Y pues que se tengan que desplazar a otro municipio, a otra ciudad, a que le hagan esos exámenes, a ese rayos X, ese procedimiento, y el tiempo, la situación de salud del paciente o el usuario, pues genera una limitación en ese acceso y a veces pues el usuario no tiene el recurso económico, el acceso y no, pues no se realiza ese procedimiento que requiere. O, o porque no se le manifiesta o se les da a conocer las líneas de atención o de comunicación o de acceso a los o de oportunidad de los servicios que se prestan. Entonces, pues se generan limitaciones en el servicio. Ahora pues analicemos los factores desencadenantes, que serían las necesidades no satisfechas de los usuarios, ¿cierto? Si está inconforme, digamos, por la espera en el servicio de urgencias, pues indagar, decirle o investigar la atención de la persona para que sea oportuna o decirle, informarle que es el tiempo de espera de acuerdo a, no es a su llegada, sino de acuerdo a la atención que la persona requiera. Entonces, si no se le da esa información clara, no se le informa, no se le dice, pues perfectamente coloca una queja, se quejan a la Supersalud que por un servicio ineficiente, inadecuado, entonces pues se generan esas insatisfacciones, en las expectativas irreales. Entonces, pues no se le brinda la información que requiere, la oportuna y real y concisa de lo que del servicio, entonces se generan inconformidades por ello. Experiencias negativas previas, ejemplo, en los tiempos de espera de urgencias o que en el servicio de citologías, cuando yo fui hace un año y me hice la citología, me maltrataron, no me gustó, la enfermera no me gustó cómo me atendió, entonces pues se genera una experiencia negativa de la atención y pues si no se corrige o no se informa o no se mejora, pues se genera esa experiencia. Factores emocionales, miedo, ansiedad. Entonces, procesos del trato inadecuado, pues que pueden llegar a presiones o problemáticas pues más conflictivas. Procesos burocráticos y demoras. Pues a veces lo que hablamos de las limitaciones, si no hay el servicio que se presta en la atención primaria, sino tiene que ir a un tercer o segundo nivel. A veces las EPS pues no contratan algunos servicios, algunas demoras en los servicios, que el especialista se demora 6 meses, bueno, entonces se generan esas situaciones que limitan el servicio. El manejo de conflictos y situaciones especiales. Entonces, los abordajes efectivos, ¿cuáles serían? Estrategias de manejo, colaboración y compromiso.
Es trabajar conjuntamente hacia la solución al usuario, buscar el punto medio de que satisfaga parcialmente a todas las partes eh, y haya una solución de la información o la situación que se presente. Una mediación y transformación, facilitar el diálogo entre las partes en el conflicto, pues no generar más conflictos, sino pues dialogar y llegar a acuerdos y pues poder solucionar, ¿no? No agrandar, digamos, el problema o el conflicto, sino pues llegar a acuerdos y poder facilitar ese acceso, convirtiendo pues la situación problemática en oportunidad de mejora. Porque pues cada situación, como les decía, si hay una insatisfacción, entonces pues generar esa oportunidad de mejora para que el servicio que se brinde sea más adecuado. Situaciones especiales, entonces, ¿qué se puede presentar? Los usuarios agresivos. Cuando el usuario es agresivo, pues mantener la calma y control. No puedo igualarme a la voz o a los gestos a los movimientos que generen que la otra persona se vuelva más agresiva, sino pues mantener la calma en la voz, en el tono, en la postura y control para el manejo. No tomar las cosas personales, la forma que, digamos, la forma de decirlo, de expresar el usuario no sea la adecuada, entonces pues entender que no es hacia mí, sino pues es una situación que él está presentando, generando, y usar pues un tono calmado, no elevando la voz, ni siendo pues altanero de cierta manera, sino pues de manera adecuada, o inclusive se puede llevar a otro lugar donde sea más calmado, donde sea un poco más íntimo, digamos, que no hayan tantas personas o donde se pueda hablar de una mejor manera, más cómoda para que haya una comunicación pues más asertiva. Ofrecer alternativas y solicitar apoyo. Pues cuando no se sabe de algún servicio, pues indagar o llamar a la persona o llevarlo hacia allá, ofrecerle pues las alternativas del servicio que se puedan brindar. Comunicación de malas noticias. Entonces, la preparación y la claridad de la información que se brinde es importante, la forma como se dicen las cosas. Entonces, pues, ser cautos en esa información y cómo se brinde y el momento adecuado y el lugar, porque pues a veces es importante también, eso influye de decir las cosas. El manejo del silencio y soporte emocional. Entonces, a veces la persona no requiere que uno le dé soluciones, sino que solo la escuche, ¿cierto? Entonces, pues es importante poder manejar esos silencios en la manera adecuada y pues poder dar un soporte o manejo emocional. Como les decía anteriormente, si no sabemos manejarlo, si no tenemos las herramientas, las habilidades para ello, pues buscar el profesional idóneo para que lo haga. Estrategias para optimizar la calidad del servicio. Bueno, esto ya es del módulo 3. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía.
Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.